Saludos cordiales, continuando con el presente módulo, vamos a iniciar la unidad 5 respecto a la ley 2492, Código Tributario Boliviano. El principio de legalidad y reserva de ley es un principio que resulta aplicable a todo el ámbito del derecho. En particular, tenemos el artículo 116, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, en donde el principio se encuentra estipulado de una manera general para el ámbito administrativo, conforme al artículo 4, inciso G de la Ley 2341. Y ya en el caso en particular de la materia tributaria, tenemos el artículo 6 de la Ley 2492. Por su parte, en este principio significa que la ley debe establecer que todo tributo sea definido en sus elementos y supuestos de la obligación tributaria. Esto se refiere al hecho imponible, sujetos pasivos, alícuota, exenciones, etc. Estos últimos componentes van a ser los que deben ser considerados a momento de la creación y o modificación de algún impuesto. Es de esta manera que, trayendo a colación el artículo 108, numeral 7 de la Constitución, todo boliviano tributa conforme dispone la ley, lo cual también dispone otros aspectos como ser la creación, modificación y supresión de tributos. La ley solo puede excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo, como también otorgar y suprimir exenciones, condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones. Dentro del principio de legalidad, también la norma va a disponer el establecer procedimientos jurisdiccionales, tipificar ilícitos y sus respectivas sanciones, establecer privilegios y preferencias para el cobro de obligaciones tributarias. Asimismo, el establecer regímenes suspensivos en materia aduanera. Ahora bien, este principio contiene dos aspectos importantes. El primero es el de taxatividad. Implica la suficiente predeterminación normativa de los ilícitos y sus consecuencias jurídicas. Y por otro lado tenemos la tipicidad, que desarrolla el principio fundamental nullum crimen, nulla pena sine lege. Se entiende como la obligación de que los jueces y tribunales apliquen la ley sustantiva, debidamente enmarcando la conducta del imputado en lo dispuesto por la ley. Para tener un concepto de qué se entiende por tributo, podemos remitirnos al auto constitucional 231/2010-CA del 17 de mayo de 2010, que la parte importante indica: el tributo constituye una obligación legal y pecuniaria, fundamentada en la capacidad económica de sus destinatarios pasivos y establecida a favor del Estado, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad. La Ley 2492 lo define de la siguiente manera: son tributos las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Entonces, la clasificación de tributos que nos da la Ley 2492 está en relación a impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes municipales. Entonces podemos citar las siguientes características de un tributo. Tributos son obligaciones en dinero. Esto va a la relación económica monetaria, que las prestaciones sean en dinero, siendo suficiente que la obligación sea pecuniariamente valuable. Ejercicio de poder e imperio del Estado, traducido en la facultad coactiva al pago de la prestación requerida en su calidad de sujeto activo. Y no hay tributo sin ley, configurándose un límite formal al ejercicio coercitivo de cobro por parte del Estado. Entrando a la clasificación, tenemos al impuesto, que se tiene conceptualizado en el artículo 10 de la Ley 2492, que tiene como hecho generador una situación prevista por ley,
entiéndase al hecho generador como una situación prevista por ley, independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. La definición que nos otorga la doctrina, según Villegas, el hecho generador de la obligación de tributar está relacionado con la persona o bienes del obligado. La ley toma en consideración alguna circunstancia fáctica relativa a aquel. Entonces, esto es lo que nos complementa la doctrina respecto al impuesto y el hecho generador como su característica. Como habíamos señalado anteriormente, ya la Constitución da las facultades de creación y administración de impuestos que pueden ser a nivel central, departamental o municipal. Para citar los impuestos de dominio nacional, tenemos los siguientes que en una próxima unidad analizaremos los más importantes. Para ello, los de dominio nacional son el impuesto al valor agregado, impuesto a las transacciones, impuesto sobre las utilidades de las empresas, régimen complementario al impuesto al valor agregado. También tenemos el impuesto a los consumos específicos, impuesto a las salidas aéreas al exterior, impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, impuesto directo a los hidrocarburos. Continuando con los impuestos de dominio nacional, tenemos el impuesto a las transacciones financieras, impuesto al juego, impuesto a la participación en juegos, impuesto a la transmisión gratuita de bienes e impuesto a la venta de moneda extranjera. Por otro lado, tenemos los impuestos de dominio municipal, que son los siguientes, que ya lo habíamos citado en unas anteriores unidades, que es el impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles, impuesto municipal a la propiedad de vehículos automotores, impuesto a la transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores. Igual tenemos el impuesto al consumo específico sobre la chicha de maíz y el impuesto a la afectación del medio ambiente siempre y cuando no constituya una infracción ni delito. Otro tributo es la tasa, que se encuentra regulado en el artículo 11 de la Ley 2492, que tiene las siguientes características. Como hecho imponible tenemos la prestación de servicios o la realización de actividades. Las circunstancias se dan en cuanto a los servicios y actividades que sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados, o la reserva a favor del sector público por referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad. Entiéndase que no es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual. Tampoco es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. El destino de la recaudación por parte de este tributo no debe tener un destino ajeno al servicio o actividad que constituye la causa de la obligación. Para comprender qué se entiende por tasa, tenemos la definición que nos otorga la doctrina, que según García Vizcaíno es toda prestación obligatoria en dinero o en especie que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige en virtud de la ley por un servicio o actividad estatal que se particulariza o individualiza en el obligado al pago. La Constitución Política del Estado ya dispone la facultad de crear y administrar tasas a nivel central, departamental, municipal, como también originario campesino. Las patentes se encuentran reguladas en el artículo 9, parágrafo 3 de la Ley 2492, caracterizándose por el siguiente hecho generador, que es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, o la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas. Para tener un concepto de patente, también me remito a lo dispuesto por la doctrina,
que indica que son cobros que efectúan los municipios dentro de su jurisdicción por la autorización que otorgan para el ejercicio de actividades económicas y de distinto alcance. Continuando con las facultades que la Constitución otorga, tenemos que también la creación y administración de patentes, en este caso en particular, solamente va a estar a dominio municipal o indígena originario campesinas. Finalmente tenemos que las contribuciones especiales que se encuentran reguladas en el artículo 12 de la Ley 2492, y para comprenderlas indica como siguiente hecho generador que son los beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras o actividades que constituyan el presupuesto de la obligación. Vale conceptualizar este tipo de tributo, que según Giuliani von Rulch, este tipo de tributo se caracteriza por la existencia de un beneficio actual o futuro que puede derivar no sólo de la realización de una obra pública, sino también de actividades o servicios estatales especiales, destinado a beneficiar a un particular determinado o grupos sociales determinados. Tenemos que las tasas serán creadas y administradas a nivel central, departamental, municipal e indígena originario y campesinos. Entonces, para resumir, tenemos que los impuestos pueden ser a estos tres niveles: central, departamental, municipal. En cuanto a las tasas, se incluye el indígena originario campesinas, que también son de similar característica con las contribuciones especiales, y las patentes, valga aclarar que solo son para los gobiernos municipales y las indígena originario campesinas. Para continuar con el estudio de la Ley 2492, podemos abocarnos al domicilio tributario, que el artículo 24 del Código Civil nos da un concepto general de lo que es un domicilio, que básicamente es el lugar donde una persona tiene su residencia principal. Pero, abocándonos a un ámbito netamente tributario, debemos remitirnos a la Ley 2492, que en el artículo 70, numeral 3, indica que es la obligación del sujeto pasivo de fijar domicilio y comunicar su cambio. Caso contrario, el domicilio fijado se considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. Ahora bien, podemos indicar las características del domicilio y cómo se presume dependiendo de estos aspectos. Para el caso de personas naturales, el domicilio será la residencia habitual o vivienda, lugar donde desarrolla su actividad principal o el lugar donde ocurre el hecho generador. En cuanto a las personas jurídicas, será la dirección o lugar de administración, lugar donde se desarrolla su actividad principal, el lugar donde ha sido señalado en la escritura de constitución o en el lugar donde ocurre el hecho generador. En el caso del domicilio de los no inscritos, será el lugar donde ocurre el hecho generador, y para el caso de un domicilio especial será aquel solicitado por el sujeto pasivo. Es importante señalar que el fijar un domicilio es una obligación por parte del sujeto pasivo, el que voluntariamente lo realiza, esto a efectos de notificación, y para ello me permito citar la jurisprudencia emanada por el Tribunal Supremo de Justicia, que es la sentencia número 72/2014, por cuanto las notificaciones de actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria deben ser notificados en los domicilios señalados, modificados o actualizados por el contribuyente.
es decir, que la administración no puede notificar en otro domicilio el cual no haya sido señalado por parte del sujeto pasivo. Y el domicilio que lo señala el sujeto pasivo será momento de inscripción ante la administración tributaria. Entonces ya va a valer por cuenta y riesgo del sujeto pasivo el que señale un domicilio o su cambio, y en caso de cambio debe comunicarlo inmediatamente a la administración. Caso contrario, la administración va a continuar notificando sus actuaciones, en el que actualmente se tiene lo tienen en la base de datos, y no podría alegar el sujeto pasivo, sea ante una fase de impugnación, que él ha cambiado de domicilio. Sin embargo, al no haber dado comunicado a la administración, también ha incumplido una obligación formal, y por ende no habría alguna violación o vulneración de derechos al sujeto pasivo. Con ello culminamos la unidad 5. Gracias.